Sí, buenos días. Muchas gracias a todos por acudir a la rueda de prensa en la que os vamos a presentar las Jornadas Europeas del Patrimonio 2024, que este año adquieren una dimensión sin precedentes en nuestra región. Las presentamos, además, en un día que no es casual, porque hoy celebramos el Día Mundial del Turismo, que este año hemos querido destacar con esta presentación alineada con los objetivos y prioridades de la Consejería. Desde el Gobierno de Extremadura tenemos muy claro que el patrimonio cultural e histórico forman parte de un legado que debemos proteger y que es un elemento central de nuestra identidad. En la Consejería que lidero, trabajamos arduamente para articular una estrategia de internacionalización que posicione a Extremadura como un referente en el contexto internacional. Estas Jornadas Europeas del Patrimonio se inscriben en esta hoja de ruta. Queremos que nuestra región deje de ser una joya escondida y se convierta en un destino cultural de primer orden a nivel europeo. Una de las grandes fortalezas de este proyecto ha sido la colaboración de todas las partes involucradas: ayuntamientos, asociaciones, la Universidad de Extremadura, el propio Ministerio y un sinfín de actores implicados. Esto refleja la apuesta firme de este Gobierno por el diálogo y la colaboración como vías para lograr grandes transformaciones y cambios necesarios en nuestra sociedad. Lo que hoy presentamos es una prueba de ello. Un proyecto integrador que suma voces y que está hecho desde y para el pueblo extremeño. Cuando hablamos de internacionalización, hablamos de posicionar a Extremadura como un referente de cultura en Europa. Estamos convencidos de que el patrimonio que conservamos no es solo valioso para nosotros, sino también para el mundo. Con esta jornada europea, con estas Jornadas Europeas de Patrimonio, nos integramos en el marco de una iniciativa europea que desde 1985 ha logrado involucrar a millones de personas en la preservación y promoción de su patrimonio. Esta es una gran oportunidad para dar a conocer nuestra riqueza y nuestra diversidad, para que el mundo descubra las maravillas que albergamos en Extremadura. Nos sumamos así al mayor evento cultural europeo de carácter participativo y lo hacemos con orgullo, sabiendo que nuestros tesoros merecen ser compartidos. Uno de los elementos más destacados de esta jornada es el enfoque inclusivo y accesible de su programación, gratuita y para todos los públicos, con más de una docena de actividades diseñadas para acercar nuestro patrimonio a personas de todas las edades durante este otoño. Desde esta Consejería hemos hecho de la sensibilización un pilar de nuestra política cultural. Sabemos que no se puede proteger lo que no se conoce. Y por ello, estas jornadas tienen el objetivo de concienciar acerca de la importancia de conocer y preservar nuestro patrimonio. Por eso, se han seleccionado actividades pensadas para acercar la historia y la cultura a los más jóvenes, fomentando desde pequeños el respeto y la curiosidad por lo que nos rodea. Sin más, además de mencionar que nos acompañan y que son claves para nosotros Carmen Barroso, la jefa de Servicio de Protección de Patrimonio, a la que felicito por su trabajo, y Raquel Preciado, técnica de Patrimonio, que también ha hecho un gran trabajo. Sin más, os invito a todos a participar a estas Jornadas Europeas del Patrimonio 2024 y a disfrutar de nuestra cultura, de nuestra historia, de nuestra naturaleza. Y desde la Junta seguiremos trabajando para que nuestra región ocupe el lugar que le corresponde en Europa. Cedo la palabra ahora a Adela Rueda, directora de Patrimonio, Biblioteca, Archivos, que os va a contar con todo detalle la programación. Muchas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias por su presencia. Consejera, gracias. Pues estamos aquí, como bien ha dicho la consejera Victoria Bazaga, por primera vez desde hace más de 6 años, por una apuesta firme por la internacionalización y la difusión de nuestro patrimonio. Desde las jornadas, como bien ha dicho antes, de Europeas del Patrimonio, son una acción conjunta del Consejo de Europa y la Comisión Europea, y es el acontecimiento cultural más celebrado de Europa a nivel participativo. Este año el tema está centrado en las rutas culturales, redes y puntos de encuentro. Y así, desde la Dirección General, se promueven, junto con la colaboración de ayuntamientos, asociaciones, la universidad, más de 20 actividades de diferente índole.
que aunan la cultura, el turismo, el deporte, la educación, la juventud. En definitiva, valores de respeto, igualdad, trabajo e integración que son bandera de nuestra tierra. Como veis, tenemos actividades deportivas y saludables, como son las rutas hacia Santiago por la Vía de la Plata, la ruta senderista Isabel la Católica, de Cañamero a Guadalupe, la ruta de Trashumancia como patrimonio cultural inmaterial hacia Cabeza del Buey y la ruta por un paisaje mediterráneo como el de Fregenal de la Sierra. Tenemos también propuestas científicas que se abren a todos los públicos, que se acercan a todos y como son los talleres de paleografía en los archivos históricos provinciales, donde aprenderemos a transmitir y analizar manuscritos antiguos, que esta es una posibilidad única de tocar y experimentar con joyas de nuestro acervo cultural extremeño y que se ponen a disposición por primera vez de todos los públicos. También tendremos, junto al Ayuntamiento de Cáceres, la ruta sobre la arquitectura de Ángel Pérez, explicada por expertos y que pondrá en valor el legado y la huella de este ilustre arquitecto municipal. La música ha sido también una apuesta firme por la sensibilización de nuestro patrimonio musical, con hasta 4 actividades guiadas donde la Dirección General colabora estrechamente con la Universidad de Extremadura. Hacemos también por primera vez un abierto por restauración, abierto por excavación y conociendo la prehistoria, donde se podrán vivir experiencias de cómo se restaura un retablo en Cáceres y en los talleres de la empresa Gótico, colaboradora de la actividad. Y también podremos vivir la experiencia de excavar en la villa romana de La Majona, que es una actividad especialmente preparada o pensada con inclusión social infanto-juvenil. También podremos escuchar los instrumentos artesanales dentro de las cuevas de Fuentes de León, que es la primera vez que se abren para una actividad de este tipo. Descubrimos en Cáceres, y apoyando su candidatura de Capitalidad Cultural Europea, la ruta de las ermitas más desconocidas y recónditas de la ciudad, además de actividades que con la universidad, de juegos interactivos, gamificación, y pensadas específicamente para los jóvenes y los más pequeños. Y además, también una exploración de nuevas rutas patrimoniales en la ciudad de Cáceres que enriquecerán la visita y que va dirigida a guías turísticos, agentes culturales, además del público general, que pretende abrir nuevas vías de precisamente este turismo que contábamos antes. Con todo esto, la Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural ha hecho un gran esfuerzo para poner el patrimonio extremeño a disposición de todos. Quiero hacer un paréntesis para agradecer desde aquí a todos los técnicos de esta Dirección General que con su esfuerzo y dedicación y vocación han aportado tiempo, horas de sueño y dedicación a organizar cada actividad, coordinadas desde el Servicio de Protección de Patrimonio, cuya jefa de servicio, Carmen Barroso, está presente, y dirigidas por Raquel Preciados, que también está presente. Queremos, entre todos, que la sociedad vea que este patrimonio enseña, educa, une y está al servicio de la sociedad como un gran recurso que nos enriquece. Por último, quiero animaros a inscribiros. Hay una página web que están abiertas ya las solicitudes y espero que todos disfrutemos de este patrimonio como eje central de estos días de turismo, cultura, sociedad con sus jóvenes y el deporte. Muchísimas gracias. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Cuándo se van a celebrar estas jornadas? Y estamos viendo que también aparece Guadalupe en el cartel. No sé si habrá alguna actividad más en Guadalupe. Bueno, creo que tenéis el dossier. Efectivamente, hay una actividad de ruta de Cañamero a Guadalupe, de los kilómetros. La organización incluye habituallamiento, es una ruta explicada, también incluye autobús, si hay necesidad. O sea que esta es la principal, es como una peregrinación. Lo puedo ver aquí, tenéis el dossier, yo creo. ¿Y las fechas? Las fechas también están en el dossier, te lo puedo decir. A ver. Mira, la ruta senderista Isabel la Católica, el 26 de octubre de 2024, de Cañamero a Guadalupe con un máximo de 50 personas. Bueno, recorreremos un antiguo camino de herradura que unía las localidades de Cañamero y Guadalupe. La actividad permitirá la interpretación de sitios de patrimonio histórico-cultural, natural y geológico en el Geoparque Mundial de la UNESCO, Villuercas y Bores Jara. ¿Sí?
Buenos días. Vamos a ver si la meta que se pretende es que Extremadura sea un referente de la cultura en Europa. Parece que deberíamos hablar también de todo lo que tiene que ver con Carlos V en general y el monasterio de Yuste en particular, ¿no? Me gustaría saber si se ha contemplado incluir en esta edición y no se ha podido hacer, o si se va a contemplar que esté incluido Carlos V y Yuste en próximas ediciones de este encuentro. Bueno, ahora técnicamente responde si quiere la directora general, pero en este amplísimo, se ha visto, catálogo de posibilidades y de acercamiento a los jóvenes y a la población de cualquier nivel y de cualquier necesidad, lo que hemos querido es ir también abriendo expectación y trayendo cosas que en este momento están llamando la atención, han sido demandadas y responden también a que las propias localidades quieren que hagamos ver y pongamos encima de la mesa qué son. Por supuesto, Yuste, Carlos V, no solo en patrimonio, en turismo, tienen un tratamiento siempre especial y acorde con lo que significan. Estas son 22, me parece que son, ¿no?, acciones de este año y para este proyecto, pero tanto Carlos V como Yuste están integrados siempre en el estudio del patrimonio y en las posibilidades de ponerlo en forma. Lo de Europa corresponde a que evidentemente nosotros tenemos que atraer a ese público europeo. Ustedes saben que desde esta consejería hay una intención siempre de atraer a un público que termina siendo turista o visitante y ojalá fuera residente o población nuestra, a través de lo más importante que tenemos, nuestra cultura y nuestro patrimonio, que es lo que de verdad nos diferencia del resto. La nuestra nos diferencia a nosotros de los catalanes, a los catalanes le diferencia la nuestra. Entonces, lo único que le quiero decir es que no se contemple, es que en estas 22 hemos seleccionado por una serie de criterios técnicos y de criterios también de gustos hacia el público cuáles serían las acciones y también la diversidad. Pues habrá visto que hay talleres, hay visitas, hay exposiciones, hay caminar, hay que hacer muchas cosas, pues hemos ido eligiendo y por diversificar un poco y tocar otras áreas y otros pueblos que también necesitan que saquemos su patrimonio. Sí, yo quería preguntarle en calidad de portavoz por 3 cuestiones. Una pregunta más relacionada con... Es que lo digo por no... Sí, por si no le importa. Sí. Consejera, aprovechando también que es el Día del Turismo, si nos puede hacer un balance de lo que ha sido el turismo en Extremadura durante el verano y posibles retos. Hemos visto hace poco que han presentado una campaña para mujeres solas que viajen a Extremadura y también con influencers de otros países, pues para ver si nos puede detallar un poquito cuáles son esos retos de futuro, aparte de los culturales. Sí, bueno, en la campaña que no la hemos cerrado porque estos días finales de septiembre y hasta casi el Puente del Pilar sigue siendo un poco, estiramos la campaña, este veroño que tenemos aquí en Extremadura, pues ha sido muy positiva y ha ido advirtiendo y diciendo que hemos sumado visitantes, turistas, pernoctaciones, hemos aumentado el gasto, que es importante para la rentabilidad de nuestro sector privado, y creo que hemos ido afianzando esta estrategia que teníamos y que, insisto, de patrimonio, cultura, deporte, grandes eventos y ocio y entretenimiento en Extremadura. Ha sido muy positiva. Estamos pendientes de cerrar, pero los datos serán incluso mejores de los últimos que se nos aportó en agosto. Hemos liderado incluso el crecimiento en España como comunidad en casi todos los ítems que el Instituto Nacional de Estadística estudia y barema, pues en todos hemos subido, más turistas internacionales, más turistas nacionales, un poquito más, que es ahí nuestro talón de Aquiles, las pernoctaciones, el tiempo que están aquí con nosotros, que también lo vamos aumentando. Hemos abierto, que para mí eso es una cosa importantísima, nuevos lugares que han sido de interés y hemos afianzado Extremadura como destino de interior, tanto para el turismo nacional como internacional. En cuanto a los nuevos retos que tenemos, pues evidentemente seguir trabajando en la promoción y la difusión, que es quien nos hace llegar aquí a los turistas, y en mejorar la calidad. De hecho, hemos abierto la línea de ayudas al sector privado para que, evidentemente, ahora justo cuando acaban ellos la temporada, puedan reforzar en esas intervenciones que tienen que hacer en sus establecimientos, en esas mejoras, para que la siguiente campaña funcione. También les tengo que decir que no nos dejan respirar porque el otoño ha empezado muy fuerte. Saben que hoy recogemos ese diploma del otoño mágico de la zona del Ambroz,
y eso implica que inmediatamente no nos ha dado tiempo a descansar del verano, estamos trabajando y poniendo encima de la mesa nuestra campaña de otoño. No sé si me he dejado algo de alguna pregunta. Ah, sí, perdona, disculpa, es que sí. Y luego ya habíamos sido reconocidas a lo largo del 2024 como uno de los lugares más tranquilos de Europa para viajar, y saben que hoy día la tranquilidad y la seguridad pues es un valor importante a la hora de tomar la decisión de viajar. Pero además, acotando mucho más una tendencia que cada día se extiende más, que es mujeres que viajan solas, nos han elegido en la ciudad de Cáceres como uno de esos destinos en los que pueden estar, pueden disfrutar y se sienten seguras, pero no solo por la seguridad, sino se sienten atraídas como para hacer viajes a la ciudad de Cáceres. Y ahora queremos hacerlo extensivo a toda Extremadura. Sí, bueno, ese trabajo de estas mujeres influencers, que son las que han puesto un poco en relieve que aquí pueden estar mujeres, pues todo lo que sean influencers, difusión, ustedes son medios de comunicación, todo lo que puedan ser aparecer en sus medios es llegar mucho más lejos y conseguir que ese mensaje, insisto, de unas mujeres influencers que cuentan desde su punto de vista qué se puede hacer aquí y cómo se puede divertir una mujer, y de diferentes edades y diferentes gustos, pues ha tenido como resultado, y estamos teniendo como resultado, pues insisto, que ese valor que el INE no lo tiene como concepto y lo estudia, pero que nosotros intentamos averiguar de mujeres que viajen solo, pues sea este nuevo target, esta nueva línea en la que podemos trabajar. Muchas gracias. Ahora sí, perdone, ¿eh? Sí. ¿Se escucha? Ahora sí. Tres cuestiones muy rápidas, que creo que requieren respuestas también rápidas. Sobre las vacunas del serotipo 3 de la lengua azul, quería saber si ya han llegado esas vacunas del Ministerio. Segunda, si ya hay... Para que no se olvide, serotipo 3, sí. Segunda, si ya hay fecha para la reunión entre María Guardiola y el presidente del Gobierno. Ya sabéis que hoy hay reuniones con otros 3 presidentes autonómicos y ya hay agendada una fecha para ese encuentro. Y por último, quería preguntarle también la posición del Gobierno autonómico sobre las palabras de Vox ayer en la Asamblea, que dijo que Guardiola es la ocupa de la Plaza del Rastro. Gracias. Vale. Sobre el serotipo 3, saben que el Gobierno ha iniciado la compra y iniciará la vacunación del serotipo 3, que aquí no tenemos. Hasta el momento que yo entraba aquí, que siempre pido que me digan sobre todo estos temas que están tan candentes si ha habido alguna novedad, hasta el momento solo tenemos un caso de serotipo 1, un foco de serotipo 1. Entonces, cuando llegue, pues si llega, que esperemos que no, pues tendremos vacunas, pero no tenemos desde el Ministerio vacunas del serotipo 1. Ya la consejera anunció ayer que está trabajando para disponer de la vacuna del serotipo 1, que es donde tenemos el foco. Sobre la segunda pregunta, que era... no hay fecha al día de hoy. No interesa todavía al Ministerio hablar con la presidenta y no nos ha dado ninguna fecha. Saben que estamos desde que llegamos pidiendo esa audiencia para poder, evidentemente, informar al presidente del Gobierno de todas las necesidades que tiene la región. Y pues no se nos ha escuchado, no tenemos fecha. Y la tercera era sobre el llamar ocupa a la presidenta. Bueno, ustedes estuvieron ayer y escucharon en la Asamblea. La presidenta está aquí para trabajar, la presidenta ha sido elegida, los cambios que Vox decidió tomar en base a lo que le ordenan o le dicen, pues es una decisión que tomaron ellos unilateralmente. Nosotros estábamos trabajando en armonía y estábamos sacando adelante, como estamos haciendo, y haciendo crecer Extremadura, y la presidenta no puede distraerse en estas cosas, y lo que está haciendo es intentar sacar adelante todo esta región y ir, además, sofocando todos estos incendios que van surgiendo continuamente y que son imprevisibles y que hay que estar en ellos y seguir trabajando. Y me refiero a la lengua azul y me refiero a la falta de conexión y de atención por parte del Gobierno, y me refiero a que hay que cerrar unos presupuestos. Y nosotros tenemos diálogo, la mano tendida, escuchamos a todo el mundo, entendemos que todo el mundo necesita ser escuchado y así vamos a seguir trabajando. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Pues muchas gracias por todo.